Entonces, en este día yo quiero empezar a hablar un poquito acerca de la unidad. El Señor Jesús, y lo voy a volver a mencionar más tarde, en su oración habló de la unidad cuando el oro está en Juan capítulo 17. Y esas palabras que aparecen allí son impactantes. Pero para llegar a ese punto donde se requiere la unidad en la iglesia, nosotros vamos a aprender que eso empieza en el hogar y todo eso. Pero el primer paso para llegar a ser parte del cuerpo es el llamado. El llamado, y es el momento de la transformación. Para eso voy a leer un pasaje en el libro de Marcos, capítulo 1 y versículos 40 al 45. Esta es la historia de aquel leproso, ¿verdad?, que venía corriendo y le dice: Señor, si puedes, si quieres, ¿verdad?, puedes sanarme. Entonces lo voy a leer, hermano, si usted lo quiere buscar allí en su palabra, en su Biblia. Está en capítulo 1 de Marcos, versículos 40 al 45. Y dice así: vino a él un leproso, rogándole, primera palabra clave, e hincada rodilla, segunda palabra clave, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, mire lo que pasa con el Señor, teniendo misericordia de él. O sea, el Señor miró la miseria en la que este hombre estaba, ¿verdad? Dice, extendió la mano y le tocó. Y nos vamos a dar cuenta que esto es una cuestión radical, porque una persona ni se podía acercar a un leproso, ni mucho menos tocarlo. Eso lo vamos a ir mirando. Entonces dice, él tuvo misericordia de este leproso y lo tocó y le dijo: quiero. O sea, el Señor tenía el deseo de que sea limpio. Y le dice: sé limpio. Y a nomás dice, así que hubo hablado al instante. O sea, no pasaron 2, 3 días o cosas así por el estilo, y no, al instante desapareció, dice, se fue la lepra de aquel. Eso debió haber sido impactante, ¿verdad? Yo me imagino una persona con llagas, o hay una lepra que estaban blancos. La lepra se manifiesta de muchas maneras, y de un momento a otro se desaparece todo y queda la persona limpia. Eso es algo impresionante. Para mí sería impresionante. Yo no sé para ustedes. Pero dice que al instante la lepra se fue de aquel. Y dice, y quedó limpio. Entonces, dice el Señor, la Biblia, que el Señor le encargó rigurosamente. Y le despidió después. ¿Qué fue lo que le encargó rigurosamente? Dice, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Y mire, ¿para qué dice? Para testimonio a ellos. Entonces, normalmente la persona que era leprosa, el que fuera a llegar a ser sana, era una cuestión que es solo un milagro de Dios. Y el Señor le dijo, no tienes que decirnos a nosotros qué pasó, ¿verdad? Pero vaya y lleve la ofrenda al sacerdote y que ellos tengan el testimonio de que usted fue sano. Entonces, pero la cuestión es que este hombre, en lugar de hacerle caso al Señor y callarse un poquito y nomás ir a hacer lo que el Señor dice, no, él empezó a predicar. Dijo, esto hay que compartirlo con la gente. Este hombre tiene poder. Este hombre es algo especial. Hay que compartir de Jesús. La gente tiene que saber de él. Tienen que venir y ser sanados, porque no pueden seguir por allá vagando por los desiertos, alejados, porque están enfermos. Y la enfermedad del mundo es espiritual. Pero este hombre empezó a publicar. Yo vagué mucho tiempo por el desierto. Era leproso, no me podía arrimar. Y él divulgó el hecho de la manera. Fue tan impactante la predicación de este hombre que ya el Señor ni siquiera podía acercarse ¿verdad? Tenía que entrar a escondidas. O sea, ese era un buen predicador, hermano. Necesitamos de esos hoy en día. Que vayan y prediquen el Evangelio, que la gente sepa verdaderamente el poder del Señor. Entonces dice allí la Biblia, ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él las personas de todas partes para él predicar. Y miren una cosa, hermanos, la lepra es una cosa fea. Y no crean que eso se ha desaparecido del todo.
Hasta el año 2000 fue que vino a declararse eso como una cosa que no era un problema. Antes del 2000 todavía había un problema. ¿Y qué quiere decir que la Asociación de Salud Mundial haya declarado que no es problema la lepra? Quiere decir que de cada 10.000 personas, menos de una persona está enferma. Es como 0.3, ¿verdad? Entonces, tiene que haber como de 30.000, vamos a decir, una persona está enferma de eso. Y esto es en el mundo. Eso quiere decir que todavía está el problema de la lepra. Y la lepra se trata con una mezcla de 3 medicamentos. El primer medicamento lo sacaron por allá en el 48, creo que fue, y bregaron con eso, y después la lepra empezó a desarrollar como resistencia acerca de esa medicina, y luego hicieron esa mezcla, y esa mezcla es la que está ayudando a las personas. La lepra se puede curar cuando se trata a tiempo, y si no se trata a tiempo, entonces pues toca, como que dice, un tratamiento, ¿verdad? La gente vivir con esa cosa por el resto de la vida. En la Biblia vemos que la lepra es una cosa fuerte, muy fuerte, y en nuestra sociedad nosotros lidiamos con otra clase, vamos a llamarlo así, de lepra. La lepra que nosotros tenemos en la sociedad se llama rechazo, hermanos. Y la gente rechaza a los demás, no solamente por enfermedad, sino también por la apariencia física, o por cómo se visten, o por cómo hablan, o por el color de la piel. La gente se rechaza. Y muchas personas sufren, más que todos los jóvenes, en las escuelas sufren lo que se conoce vulgarmente como bullying. Bullying es que un muchacho se la pasa molestando a otro muchacho, le quita el dinero, lo golpea, lo persigue. Los que son jóvenes saben qué es eso. Pero saben una cosa, hermanos, el bullying no solamente está guardado para los jóvenes, porque aún los adultos sufren bullying. Y hay muchas personas, algunos que tienen sus lentes y que son como sabiondos, ¿verdad? ¿Cómo es que les dicen los nerds, verdad? Y ahí vienen esos nerds y se burlan. Mire, pues hermanos, saben, qué bueno que sepan muchas cosas, pero hay gente que se burla de ellos porque son muy estrictos con sus cosas, que se visten así, tienen sus lapiceros porque ellos se preocupan por escribir las cosas. Así son. Pero la gente siempre está tratando de señalar cosas a los demás para mantenerlos, como quien dice, debajo del zapato. Hermanos, muchas personas tratan de vivir aislados, apartados y sin deseos de conversar con nadie porque están, por decirlo así, impactados por esa lepra social, ¿verdad? Donde la gente los rechaza y no los quiere cerquita. La iglesia, hermanos, no es, y vamos a decir así, una excepción. Porque aún dentro de la iglesia vemos que personas son rechazadas por su forma de hablar, algunos por su forma de orar, no que es que brinca mucho, no que es que habla muy duro, no que es que habla muy pasito, no que es que cantan así, que cantan así. Y hay rechazo, hermanos. ¿Y sabe por qué la iglesia del Señor está tan dividida, vamos a decir? Por esa enfermedad, la lepra social, hermano, el rechazo. Nosotros tenemos que tratar con eso, porque la unidad es el fin que Dios quiere ver en la iglesia. Jesús lo expresó en su oración, se los mencioné hace un momentico, en el libro de Juan capítulo 17, usted puede leer todo el capítulo, es una oración muy bonita y el Señor ora por nosotros, porque Él dice, no solamente estos, los que están con Él, sino los que van a creer en Él, en mí, por la palabra de ellos. Yo les voy a leer 3 versículos allí en ese pasaje, está en Juan 17, 21 al 23. Y a mí me impacta cómo el Señor, el deseo del Señor, es que la iglesia esté unida, pero la iglesia no busca la unidad, porque todavía
están contaminados de la lepra social llamada rechazo. Quieren ver que la gente esté por allá lejos y que cuando vengan cerquita griten: soy leproso, para que no se acerquen a él. Eso es lo que quisieran muchos en la iglesia, hermano, porque no me cae bien el hermano, es que ya ni lo quiero mirar, ya ni le quiero hablar, porque es que estoy enojado, estoy sentido. Lo que hizo él no tiene perdón de Dios. ¿Qué es eso, hermano? ¿Quién es usted para decir si una cosa tiene o no tiene perdón de Dios? Dios es el que perdona. Y la cosa es que usted tiene que perdonar para que pueda gozar del perdón de Dios. Es lo que dice la Biblia. Usted no puede estar juzgando. Usted no puede estar castigando por ahí con el desprecio a otros, nomás porque no está de acuerdo con lo que usted piensa, ¿verdad? Y miren lo que dice allí, Juan capítulo 17, 21 al 23. Dice: para que todos sean uno. Está hablando de la iglesia. Que todos sean uno. ¿Y cómo? Dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y mire, esto me da mi cabida también para mostrar la divinidad de Cristo. Porque pues hay mucha gente que cree que el Señor no es Dios, ¿verdad? Y Dios el Padre y Él son uno, ¿verdad? Y dice que sean uno así como tú y yo somos uno. ¿Y cómo es que son uno? Dice, tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, está hablando acerca de la obra de Cristo. Y no quiero entrar a explicar eso, ya lo he explicado tantas veces, de que el Señor Jesús es hombre y es Dios, ¿verdad? Entonces cuando Él habla como hombre y cuando Él habla como Dios en la palabra, uno tiene que entender esas cosas. Cuando dice tú me enviaste, es en la forma de hombre, ¿verdad? Para pagar las culpas de los demás. Pero Él sigue siendo Dios cuando el Padre es en Él. Y bueno, sigamos adelante. Versículo 22. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. O sea que nosotros tenemos en la iglesia una herramienta especial que es la gloria del Señor Jesús para que podamos estar en unidad. Pero mucha gente abandona la gloria de Cristo para tomar la gloria propia y empezar a rechazar a los demás. Porque es que mi apellido es tal. O es que yo nací en México, o nací en Colombia, o nací en Venezuela, o nací en Guatemala, o quién sabe dónde hayan nacido. Para ellos eso es muy importante, más importante que el hecho de ser cristiano. El otro día en la predicación hablamos de que muchas veces las personas ponen adelante de ellos los títulos que se han ganado antes del hecho de ser cristianos. Y ser creyentes es una cosa mayor, ¿verdad? Sí. Entonces dice allí, para que yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Dice, yo en ellos, o sea, Cristo en nosotros, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Hermano, la perfección en la unidad es lo que el Señor quiere en la iglesia. ¿Cómo puede haber bendición? ¿Cómo puede haber prosperidad, digamos, espiritual si hay conflicto? En la Biblia dice que uno debe amarse los unos a los otros. Dice, yo lo acepto. O sea, no lo ama. Es que el Señor no nos llamó a aceptar, nos llamó a amarnos. Amén. Entonces, dice para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Segunda vez que el Señor dice eso. O sea, el testimonio de la iglesia es la señal de que Dios fue el que vino a darnos la salvación. Como se porte la iglesia, hace verdadero la obra de Cristo. Pero no, hermano, no es que usted es de esta denominación, no es que usted es de aquella otra denominación, no, hermanos. Como dijo Pablo, ¿por qué mutilan el cuerpo? Cristo es uno. ¿Qué es eso de que yo soy de Apolos, que otro que no, que yo soy de Silas, que yo soy de no sé quién? No, el cuerpo de Cristo es uno solo, todos pertenecemos al mismo cuerpo. Entonces uno no tiene que crear separaciones, hermano. Las divisiones las crean las personas por ese flagelo, por esa enfermedad, esa lepra social que vive todavía en las personas. Entonces, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces vamos a estudiar cómo es que podemos nosotros llegar a la unidad que Dios quiere en la iglesia. Porque es necesario aprender eso, hermanos.
Por ahí dirán, no, pero es que yo ya sé todo eso. Sí, pues si lo sabe, ¿por qué no lo aplica? Entonces es la cosa, que muchas veces uno escucha las enseñanzas, pero no las vive. Como dice la palabra, ¿verdad? Algunos que van y miran en un espejo su cara mortal, ¿verdad? O física, y ya después se van y se olvidan. Así es el que escucha la palabra y no la pone por obra, ¿verdad? Entonces necesitamos poner eso, la palabra por obra. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa unidad que Dios quiere? ¿Qué es esa unidad? Cuando haya armonía. Hermano, la palabra armonía es una palabra de mucho peso. Armonía quiere decir, y esto es una palabra que se usa más que todo en música, es cuando muchos instrumentos de diferentes clases que hacen ruidos completamente diferentes suenan en un tono que crean una melodía y es agradable al oído y uno lo disfruta. Eso es armonía, y en la iglesia debe haber armonía. No debe haber conflicto, no debe haber división, no debe haber, es que yo se parece a tal o no, hermanos, todos somos iguales delante del Señor. Entonces, ¿cómo alcanzamos la armonía que requiere la unidad? Entonces, el paso inicial para llegar a ser parte del cuerpo de Cristo es ya no estar aislados más. Amén. Mire que este leproso de la historia estaba lejos. Entonces, desde el comienzo del ministerio del Señor Jesús, si usted ve, está en Marcos capítulo 1, ¿verdad? El Señor trabajaba mucho, desde antes de salir el sol hasta después de que se ponía. Entonces, muchos se acercaban al Señor con diferentes males, tenían diferentes situaciones. En el relato que tomamos hoy de este hombre leproso, vemos que este hombre estaba temeroso, porque no se acercaba. ¿Por qué? Porque era una persona rechazada por toda la sociedad. Estaba aislado por todos. Y por eso le dice, Señor, si quieres. Y se arrodilló, hermano. Eso es el humillarse, el entender, yo no tengo forma de ayudarme. Pero este leproso vio en Jesús la salida a ese mal que él tenía. Amén. Entonces, le dice, si quieres, Señor. No estás obligado. Yo simplemente me acerco y espero en tu misericordia. Este hombre está en una posición de derrota total. Está en una posición de necesidad total. Está en el fondo del pozo, como diríamos. No hay forma de que él pueda salir de allá. Entonces vamos a analizar qué pasó en esta historia, hermanos. La condición del leproso. Y es la condición de muchas personas hoy en día en el mundo. Él está en una enfermedad de rechazo. Ya hemos hablado un poquito acerca de lo que es la lepra. Además de eso que hemos dicho, no es cualquier cosa. La lepra, hermanos, es una plaga muy temida, y más en ese tiempo. Porque era como hoy en día, no, es que hoy en día no hay una enfermedad así tan fea como la lepra, hermano. Si usted dice, no, es que es como el cáncer todavía la gente tiene comunidad y se ayudan unos a otros y hay apoyo. No, que el SIDA, todavía el SIDA también, hay personas que tienen SIDA, ¿verdad? Y hoy en día eso se controla de alguna forma, ¿verdad? Entonces no hay una enfermedad que uno pudiera decir, esa enfermedad es como la lepra. Y algunos dirán, no, pues el COVID. No, pues el COVID, hermano, el COVID todavía está por ahí, ¿verdad? Pero la lepra era una cuestión que se consideraba una maldición, hermanos. Una maldición porque esta persona tenía que ser desterrada. En la Biblia, si usted quiere leer, hay 2 capítulos que dedica la Biblia en el libro de Levíticos acerca de las reglas de la lepra. Porque la lepra no solamente le da a las personas, de acuerdo ahí a la Biblia, también las casas. Entonces los hongos y todo eso era considerado lepra. Y habían casas que tenían que destruirlas porque tenían lepra. Y si usted lee ahí Levíticos capítulo 13 y capítulo 14, se va a dar cuenta cómo era que legalmente, de acuerdo a la palabra de Dios, censuraban eso. La lepra era una maldición, hermano. Cuando el profeta sanó a este hombre Naamán,
de la lepra. Recuerden que Jesse, el hombre que era el ayudante del profeta, no veía con buenos ojos que el profeta no le hubiera recibido ninguno de los regalos que traía el Naamán, ¿verdad? Y entonces se fue y lo persiguió. Y le dijo, no, pues es que este no quiere billete, pero yo sí. Porque como en la iglesia también hay de los que negocian con las cosas de Dios. Entonces yo voy a sacarle un poquito de ventaja a esto. Y fue y le pidió, y este hombre le dio de más. Le dio vestido, le dio oro y lingote y todo y plata. ¿Y qué hizo este hombre? Pues lo escondió. Ahí está el pecado de este hombre, ¿verdad? Lo escondió para más tarde. Y viene delante del hombre de Dios, así como muy santurrón. No, yo estoy haciendo la obra que usted me mandó. Y mire, hermano, Dios muestra las cosas ocultas. Este hombre Jesse vino muy santo delante del profeta pensando de que lo que había hecho había quedado oculto. Y de esto hemos hablado últimamente bastante, hermano. Cuidado con las cosas ocultas. Porque de un momento a otro van a salir a la luz y el dolor va a ser grave. Pues le dijo el profeta a Jesse, ¿qué no te vi cuando estabas con Naamán y escondiéndolo? Hermano, ¿y cómo fue que hizo eso? Porque Dios se lo reveló. ¿De verdad? Sí, hermano. El Señor revela esas cosas. Y entonces dice que la lepra que tenía el otro le cayó a él y le quedó para él toda la descendencia de él. Y eso fue una cosa que él arrastró por no ver con respeto las cosas de Dios, hermano. Ahí salió, dice, más blanco que la nieve de la presencia del profeta, y eso le pasó a toda su familia. Mire, el pecado de uno afecta a todos. Eso lo hemos repetido muchas veces. No crea que porque usted dice, no, pues es que yo soy el que estoy, el Señor me va a castigar a mí. No, Señor. El castigo viene para toda la casa. O si no, mire cuando estaban entrando ahí a Jericó, como aquel hombre también se enamoró de un manto babilónico y de otros lingotes ahí y lo escondió debajo de la tienda de él, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? No solamente él, sino su familia y su ganado y todos sus enseres fueron apedreados y los enterraron ahí bajo una pila de piedras. Entonces, hermanos, uno tiene que ser cuidadoso. Es una enfermedad fea, hermanos. La lepra es una maldición. En el libro de Job, hermanos, aparece como que la lepra es el primogénito de la muerte. Ahí está en Job, déjeme, yo le ubico el versículo. Job capítulo 18 creo que es. Bueno, ahorita yo les ubico el versículo donde dice eso. Una cosa más de la lepra, hermanos. La vida de la persona es privada de la sociedad. Ya lo hemos dicho. Pero no podían acercarse a nadie. Y hoy en día la gente está tan, vamos a decir, embulizada. Es una palabra que me acabé de inventar, hermano. Quiere decir que muchos bullies están encima de él. Está embulizado, ¿verdad? Es una buena palabra. Entonces están tan embulizados que ya no quieren arrimarse, hermano. Se acerca uno a compartirles el mensaje. No, gracias, yo estoy bien aquí. Es que si mi mamá se da cuenta, me va a descomulgar, hermano. Porque es que eso es un problema, hermanos. La salvación es para cada uno. Usted no va a ser salvo por usted y su familia, no, cada quien recibe la salvación. Pero hoy en día la gente está tan atemorizada de lo que dirá el otro que ya no quieren escuchar el mensaje. Se van a burlar de mí, me van a decir que me lavaron el cerebro. Ahorita ya anda con una Biblia bajo el brazo, le van a decir aleluya. Hermano, que le digan aleluya. Si usted está salvo ya, entró a ser parte de la familia de Dios, ¿no es mejor eso que le digan a uno aleluya? No, pero es que la gente dice, no, es que ¿cómo me van a decir si a mí nunca nadie me ha tratado así? Yo siempre he sido el bueno, el que llega y todos quieren estar conmigo. No, hermanos, uno tiene que deshacerse de esas cosas. Yo sé que escribí el versículo, hermanos, veo algunos que están buscándolo, yo ahorita se los digo.
o si no, lo vamos a buscar. En Levíticos Levíticos, no escribí el capítulo, pero los versículos 44 al 46, me parece que es como el capítulo 14, dice que el leproso es inmundo. ¿Se da cuenta cómo es que la Biblia califica la lepra? Es inmundo. O sea, no tiene entrada delante de la presencia de Dios. Y dice, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. O sea, la jerarquía de la iglesia lo va a tener como una persona que no puede acercarse a otros. ¿Y si es el 14? Bueno, entonces capítulo 14, 44 al 46. Dice, en su cabeza tiene llaga. Y el leproso, quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza cubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. O sea, esa era la vida de la persona que era inmunda. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro. O sea, imagínense este hombre que sale al encuentro del Señor Jesús, que viene inmundo, impuro, o sea, no se puede acercar para nada. Y dice, y por eso viene con esa humildad y le dice, Señor, si tú quieres, ya yo he vivido mucho así, si quieres, ¿verdad? Y dice, habitará solo fuera del campamento, será su morada. O sea, está confinado a la soledad. Y hoy en día, hermanos, por la lepra social, muchos toman la soledad como un estado de vida constante. Quieren vivir solos, ya no quieren vivir con nadie. Se han acostumbrado tantos a estar metidos en un cuarto por allá, que ya no quieren, no son capaces, hermano, algunos de vivir con nadie. Y eso no debe ser así, hermano. Porque el Señor nos hizo como seres sociables, de compartir. Él nos llama a ser parte de la iglesia, a ser parte de la familia, a que seamos uno. Y una cosa más que vemos en el leproso de la historia, ¿verdad? Es su deseo de sanidad. Y aunque era una lepra crónica, porque en el pasaje que leímos en Lucas 5, 12, la parte A, dice que se presentó un hombre que estaba lleno de lepra, o sea, era una lepra crónica. La lepra se manifiesta en varias partes, pero el que está cubierto completamente es crónico. Y dice que este hombre estaba así, se presentó delante del Señor, y Jesús era la solución para él. Ahora, ¿cómo vemos al Señor Jesús en esta historia? La compasión del Señor. El Señor se compadeció y atiende al clamor. Mire que en otras lecturas la gente clamó a Jesús, pero Él no les escuchó. Acuérdense de esta mujer cananea. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada. Y dice que no le hacía caso. Hasta que los discípulos le dijeron, Señor, despídela, mira que está dando voces delante de nosotros, ¿verdad? También había un ciego que estaba gritando, Señor, hijo de David, mira aquí estoy. Y ya cuando le dijeron, mira, está gritando también, y le dice, va, tráigalo pues a ver qué es lo que quiere, ¿verdad? Pero a dice la Biblia, que él vio, o sea, él escuchó, vio la necesidad de este hombre, y según el relato, el Señor fue llevado, que este hombre había llevado ese mal sobre el cuerpo durante mucho tiempo. Y aún a sabiendas, o sea, aún el Señor Jesús, sabiendo del peligro que corría delante de los legalistas de su tiempo, el acercarse y ayudar a un leproso, el Señor no duda en hacerlo. Pero a veces a uno le dicen, hermano, vaya a compartir el evangelio con ese niño, pobrecito, ¿verdad? No, pero es que huele feo, no se ha bañado en días. Hermano, no le dijeron que fuera a huelerlo, vaya a compartir el evangelio, ¿verdad? Yo conozco de gente que se acerca y se sientan con las personas que están desechadas de la sociedad, hermano. Y están allá precisamente por ese lepra social. Están embulizados, dijimos, ¿verdad? Es la palabra nueva. Echados allá. No quieren acercarse, hermano. Hay gente que pierde su autoestima.
Sienten que ellos son menos que animales, hermano. Porque póngale que una cosa, más que todo en este país, ven un animalito que tiene hambre en la calle y le dan más fácil comida al animalito que a la persona que está pidiendo ahí en la calle. Porque la gente ya se ha vuelto, desprecia tanto la humanidad porque están digamos, en ese estado tan deplorable que no los quieren ayudar, hermano. Y la Biblia nos llama a ser amorosos con los demás. Mira, el Señor Jesús hizo eso. Y él le dio amor a este hombre. Expresa sentimiento de compasión, hermano. Cuando ve este hombre en esa situación tan fuerte, ¿verdad? Una palabra bien sencilla que dijo, hermano, pero con mucho poder. El Señor dijo, quiero, sé sano. No más dos palabras, quiero, sé sano. Y ya estuvo, el hombre fue sanado, ¿verdad? Ahora cuando la gente viene delante del Señor cargada, hermano, lo mismo el Señor hace. Toma la carga de nosotros, ¿verdad? Por eso dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, o sea, los que tienen toda esa carga de la vida. Tráigala y póngalo a mis pies y tome mi cruz, o sea, sígame a mí, empiece a vivir para Cristo. Amén. Y ya esa carga que usted tenía, el Señor se encarga de eso, hermanos. Y este leproso nos muestra esa imagen. ¿Cómo es que este hombre, después de estar cargando con esa maldición, con ese desprecio, ya podía ir y publicarlo delante de las personas, decir, me sanaron, mire, yo era leproso y ya estoy sano, al punto de que la gente lo escuchaba y venía a buscar al Señor Jesús? Y mire que el Señor Jesús era bueno para eso. Había una mujer que la querían apedrear porque la encontraron pecando. Estaba en adulterio. Y yo siempre digo, qué interesante que nomás trajeron a la mujer, ¿no? ¿Qué pasó con el tipo, no? No trajeron al tipo, ¿verdad? Pues porque siempre en la sociedad hay esas tendencias a preferir a uno que a otro. Trajeron a la mujer que era más débil, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dónde están los que lo estaban condenando? No, pues Señor, se fueron. Y las palabras del Señor Jesús son tremendas, hermano. Yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Esas son palabras que el Señor Jesús le da a aquellos que todavía están siendo afectados por la lepra social. Amén. Los que están allá alejados. Tienen dificultades, hermano, acérquense a Jesús. El Señor tiene mucho para dar. Ahora, ese toque del Señor Jesús es algo impactante en toda la palabra. Porque el Señor Jesús se va en contra de muchas reglas del Antiguo Testamento. Su posición de Nazareo, ¿verdad? Porque él fue el primer nacido. Y habían unas leyes de que ellos eran dedicados al Señor y ellos no podían ni cortarse el pelo siquiera. Y él tocó muerto. La mujer del flujo lo tocó. Y ahora toca también, leproso. O sea que el Señor andaba tocando a la gente que estaba fuera de la ley, porque habían sido rechazados, pero el Señor los estaba tocando para traerlos. Hermanos, como iglesia, ese es un ejemplo. No nos quedemos en nuestros clubes sociales, hermanos. Salgamos de allí y compartámosle a otros. No, es que yo soy de allí, entonces yo nomás a los que son de mi raza. ¿Por qué? Hermano, me van a creer a mí. Una vez, por la gracia del Señor, tuve la oportunidad de compartir el Evangelio a unas personas de por allá, de Filipinas creo que era. Ahí en mi inglés machucado, les hablamos. You need to take Jesus for you. Y así nosotros tratamos. Hermanos aceptaron al Señor y empezaron a estar orando allí en el sitio donde estaban. ¿Por qué? Porque nosotros rompimos esa barrera. La verdad es que yo no sé inglés. ¿Cómo voy a ir a hablar inglés, hermano? Aunque sea en chino. Pero si usted necesita algo de una persona, usted le habla con señas. Y si usted sabe que esa persona necesita a Cristo, hermano, aunque sea con señas, háblele que el Señor, si usted está dispuesto para compartir el mensaje, el Señor le va a dar las palabras.
Nos pone gracia. Nos da la gracia, ¿verdad? Nos pone gracia y permite que esas personas entiendan. Amén. Y la cuestión es esta, hermanos, que todo esto es, todo lo que hagamos nosotros es para testimonio a ellos, como le dice el Señor Jesús allí. La sanidad de Jesús es completa. No solamente lo físico, sino también lo espiritual. Mire, hermanos, yo sé de muchas personas que están en la iglesia. Y dicen que son cristianos, pero todavía tienen enfermedades espirituales. Porque todavía lidian con aceptarse unos a otros. Todavía lidian con los temperamentos. Todavía lidian con cosas que lo hacen estar apartado de los demás. Como medio leproso, ¿verdad? Soy enojón, enojón. O sea, no está diciendo leproso, ¿verdad? Porque el leproso decía, leproso, leproso, para que nadie se le acercara. Pero en la iglesia ya algunos tienen que gritar, soy enojón, para que no se le acerquen, hermano. Porque a toda hora están que lo quieren morder a uno, hermano. No me hable así, no me diga eso. Hermanos, el Señor nos llamó a tener unidad. Amén. ¿Y cómo es que con el eslogan, vamos a decir, de enojón va a estar usted en la iglesia tratando de compartir el evangelio con otros? Porque en la iglesia también la Biblia nos enseña a que dentro de la iglesia nosotros nos animemos los unos a los otros con salmos, con cánticos, himnos espirituales, ¿verdad? Pero no han dicho que con alegatos, con insultos, con rechazos, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? La unidad en la iglesia requiere de que ya no hayan esos conflictos, hermano. No podemos seguir así. ¿Sí o no, hermano? Amén. Tenemos que echarle ganas a buscar más del Señor. Aleluya. Todavía el Señor sigue sanando, hermanos. El Señor sana el alma. El alma es donde están los pensamientos, parte de los sentimientos, ¿verdad? Donde está, digamos, ese récord de nosotros. Está en el alma. Y el Señor sana el alma. ¿Cómo la sana? Dándonos a nosotros una vitamina especial para alimentar la mente. No es que ahí están los pensamientos. Entonces en el libro de Filipenses encontramos que nosotros tenemos que llenar nuestra mente de lo bueno, lo honesto, lo verdadero, ¿verdad? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud o algo digno de alabanza, piensa en eso. Ya deje de estar pensando en las novelas, en los comerciales y aún en los negocios, hermano. Porque la gente vamos a decir, se mete tanto en estar pensando en los negocios que ya no piensa en la gracia del Señor. Porque recuerde, todo funciona por gracia de Dios. Ahora al rato estamos diciendo que uno va al médico y el médico le receta a usted una medicina para una enfermedad. Pero esa medicina hace su efecto por la gracia de Dios. Porque si no, su cuerpo lo rechaza. Y ya no puede ser sanado con esa medicina. Y hay muchas personas que tienen alergias y que hay, ¿verdad?, cosas contrarias a la medicina. Pero si viene uno del Señor y le dice, Señor, permite que esto haga su efecto, pues el Señor lo sana. Ya ni se tiene que tomar todas las medicinas, con una sola pastica ahí como para que usted sepa, ¿verdad? El Señor sana el cuerpo, hermanos. La Biblia dice que una de las misiones que hacía el Señor era sanar toda enfermedad, además de predicar el Evangelio, sanaba toda enfermedad y dolencia del pueblo. Ahí está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas y enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando enfermedad y dolencias en el pueblo. Tremendo, ¿verdad? Pero hermanos, hoy en día queremos que el mundo sea sanado en la parte interna, ¿verdad? En el propio hombre. Sí, la sanidad física es buena. Qué bueno, gracias a Dios que uno puede estar sin dolores, ¿verdad? Pero hay enfermedades que necesitan, como dijo nuestro hermano Polo más temprano,
La sanidad tiene que estar es adentro, no afuera tanto. Porque si uno está sano adentro, eso se refleja afuera, ¿verdad? Bueno, hemos hablado mucho de cosas que el Señor hizo con este leproso. Y nuestro enfoque es para la unidad. Primero el hombre estaba lejos. Y luego que el Señor lo sanó, entonces se acercó al punto de que predicaba el Evangelio, ¿verdad? Y ya muchos querían conocer del Señor. Él fue sanado física, pero también espiritualmente. Y en la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que tratar de acercarnos más al Señor. Acuérdese que lo que dijo el Señor en esa oración es que Él quiere la unidad perfecta, ¿verdad? Para que sean perfectos en unidad. Esa fue la oración de Jesús. Pero ¿cómo puede la iglesia hoy ser perfecta en unidad si todavía hay situaciones de lepra social? Tenemos que empezar a deshacernos de esas situaciones que nos apartan los unos de los otros y a unarnos más. Vamos a hacer un convivio, eso, vamos todos, pero unos dicen, no, es que a mí no me gusta ya, porque es que no le dan a uno carne, o quién sabe qué salen sus vainas, ¿verdad? Ahí va a estar el hermano ahí. Va a estar el hermano. Va a estar el hermano que está así, ya sabes. Es que de pronto va a ir ese hermano que me cae tan gordo, ¿verdad? Y ni gordo está. Y no está gordo el hermano, pero le cae gordo, ¿verdad? No, es que ese hermano come mucho y lleva uno y se come todo ahí. Hermano, vaya con libertad y con tranquilidad, disfrute el tiempo. Somos un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo y como un cuerpo tenemos que vivir aceptándonos los unos a otros. Acuérdese que a unidad perfecta nos llamó el Señor. La próxima semana vamos a estar hablando un poquito acerca de que la unidad de la iglesia tiene su comienzo en el hogar. Por ahora vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su bendición, por tener su palabra y que Él nos ayude para que podamos empezar a limar estas diferencias que hay de unos a otros. Que ya no nos caigan gordos, hermanos, que nos caigan bien todos, ¿verdad? Y que todos podamos disfrutar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos ayuda, Señor, a aprender cómo vivir, cómo movernos, Señor, en este mundo, llevando el testimonio para que otros conozcan de que tú eres quien nos ha levantado, quien nos ha salvado. Gracias, Señor Jesucristo, por la obra maravillosa en la cruz. Y porque a través de esa obra maravillosa, muchos pueden venir, Señor, a estar en la unidad del cuerpo de Cristo. Bendícenos y úsanos, Señor, para que podamos en esta semana compartir con algunos que posiblemente están apartados u otros que todavía no te conocen. Danos la gracia y dirige nuestros pasos. Nos ponemos pues en tus manos y oramos para que bendigas cada día la obra que estamos haciendo para ti. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, Amén. a cada uno de ustedes. Amén.